Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver distribución de frecuencias de datos agrupados. Pero antes de ver los ejemplos o el ejemplo, vamos a explicar la tabla que vamos a construir y qué significa cada una de estas. Son las clases LI, límite inferior, LS, límite superior, F, frecuencia, frecuencia absoluta, L y E, límite inferior exacto, LSE, límite superior exacto, marca, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia complementaria. En el ejercicio que veremos hoy vamos a utilizar nada más clase, límite inferior, límite superior y frecuencia. El ejemplo dice así: estos valores corresponden a la producción mensual en toneladas de una empaquetadora de plátanos, que están clasificados esos datos en clases de tamaño uniforme y nos dan todos los datos y lo vamos a hacer en 5 clases. Ya una vez que tenemos planteado el problema, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Ya una vez que los tenemos ordenados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar algo que se llama el intervalo exacto. Te dice que es el número mayor menos el número menor entre el número de clases. Recordemos que en el ejercicio dijimos que iban a estar en 5 clases. Entonces, el número más grande en que los ordenamos, el más grande nos dio que era 1482, menos 515. Restamos y el resultado de la resta lo dividimos entre el número de clases, que es 5. Ya una vez que nos dé este resultado nos va a dar 193.4. Esto lo vamos a redondear. Acuérdense que de 0.5 a 0.9 sube al siguiente, se va hacia arriba, pasa al siguiente número. De 0.4 hacia abajo, o sea, hasta 0.1, se queda en el mismo número. Por eso aquí 193.4 se quedó en 193. Si hubiera sido 193.6, hubiera sido subido al siguiente nivel, a 194. Pero en esta ocasión no fue así. Entonces lo redondeamos a 193. Ya una vez que tenemos el intervalo, hay algo que es lo que vamos a utilizar que le llaman tamaño del intervalo, que son lo que nos dio el intervalo exacto más algo que le llamamos unidad de variación. En esta ocasión, y hasta que terminemos de ver los ejercicios, vamos a aumentarle a todos los que veamos 1. Eso lo vamos a usar como estándar. Entonces lo que vamos a hacer es sumamos el intervalo exacto, que fueron los 193, más nuestra unidad de variación, se convierten en 194. Entonces este 194 es lo que le vamos a llamar tamaño del intervalo. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a llenar la tabla? Nos habían dicho que son 5 clases. Aquí en las clases nosotros le podemos poner números o letras. En esta ocasión vamos a ponerles letras. Clase 1 que se llama A, B, C, D y E. Son las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya una vez que tenemos ya nuestras 5 clases, vamos a sacar la primera parte que se llama límite inferior. La fórmula para sacar el límite inferior es la siguiente. Te dice límite inferior de la clase anterior más el intervalo. Ojo, aquí es muy importante. La primera clase inferior va a ser el número más pequeño que nosotros encontramos. En este caso, el número más pequeño que encontramos era 515. Por lo tanto, nuestro límite inferior de A va a ser 515, el más pequeño. Ahora vamos a sacar límite inferior de B. Lo podemos abreviar así como límite inferior de B. Te dice que es la clase anterior, el límite inferior de la clase anterior. Sabemos que anterior a B está A y en A nos dio 515. Más mi intervalo, que en este caso son 194. ¿Sí? Acuérdense que el tamaño del intervalo. Entonces sumamos y lo que nos dé va a ser el resultado. Decimos 515 más 194 nos da 709. Esto es lo que vale el límite inferior de B. Y lo ponemos en la tabla, 709. Para sacar el límite inferior de C, te dice que es el límite anterior a C, pues es el que es B, en ese caso 709, más mi intervalo, acuérdense que eran 194. Sumamos.
nos da 903. Eso es lo que vale C, 903. Ahora, límite inferior de D. En este caso, lo que nos dio anterior era 903 más 294 nos va a dar 1097. B vale 1097. Ahora sacamos límite inferior de E, que son los 1097, porque es el que es anterior, más los 194. Y sumamos y nos da 1291. 1290. Hasta ahorita ya tenemos cuánto vale el límite inferior. Ahorita sacamos los límites superiores. Bueno, vamos a calcular el límite superior de la clase. La fórmula dice que es el límite inferior de la clase más el intervalo menos la unidad de variación. Entonces, yo voy a calcular el límite superior de A. Dice, límite inferior de la clase. ¿Qué clase? Pues la que estoy calculando, A. En ese caso, mi límite inferior fueron 515. Son 515. Más mi intervalo. Acuérdense que mi intervalo nos dio 194. Menos la unidad de variación que le asignamos. En ese caso era 1. Entonces, nosotros aplicamos eso. Decimos 154 más 194. No, perdón. Son 515 más 194 menos 1 nos va a dar 708. Estos 708 son los que van aquí en A, 708. En el otro son 709 más 294 menos 1 nos va a dar 902. Vamos a poner 709 más 194 menos 1, 902. C, 903 más 194 menos 1 nos va a dar 1096. Calculamos D. 1097 más 194 menos 1 nos va a dar 1290. Calculamos E. E vale 1291 más 194 menos 1. Entonces, 1291 más 194 menos 1, 1484. 1484. Y con esto ya sacamos los límites superiores. Ahora vamos a sacar las frecuencias. Frecuencia o frecuencia absoluta, también así lo podemos encontrar. Entonces lo que nosotros vamos a empezar a contabilizar es cuántos números hay entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te dice que es de 515 a 708. Nos podemos pasar de 515, pero no de 708. Entonces empezamos aquí en 515. Hasta el número más cercano, 708. El más cercano es este. Acuérdense, sin pasarse de ese número. Y contamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? 6. Ahora empezamos a contar aquí el más cercano. Acuérdense que se puede pasar de este, pero no de este. Entonces el más cercano es este. Dice que vamos a llegar hasta 902. El número más cercano es 902. El más cercano es este. Sin pasarse. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 5. Más cercano a 903, el más cercano es este. Que no se pase de 1096. 1096. Hasta aquí. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5. Ahora dice de 1097 a 1290. Acuérdense, se puede pasar de este, pero no de este. Si se dan cuenta, el más cercano es 1296, pero aquí ya se pasó, por lo tanto no hay ningún número, entonces hay 0. El más cercano a 1291 es este, y el más cercano a ese sin pasarse es este. Son 1, 2, 3, 4. 4. Y si ustedes cuentan,
nosotros en el ejercicio dijimos que eran 20 datos y si cuentan son 20. Son 10, 16 y 4, 20. Entonces ya están distribuidos esos 20 datos en estas 5 clases. Y hasta el momento habríamos terminado la tabla.